Bien, vamos a empezar la transmisión de la solución de la segunda práctica de CEPRE-UNI. Ya, vamos entonces, vamos a ver por acá la solución de la segunda práctica tomada el día de hoy en CEPRE-UNI. Vamos a ver entonces, vamos a ver, jovencitos, ustedes que están postulando para el ingreso directo a la uni, o también pues para los que están simplemente preparándose, ¿no? Vamos a ver entonces, vamos a ver por acá, vamos a empezar con la solución vamos a ver. La práctica es simplemente, jovencitos, es un resumen de todo lo que se hace. Nosotros en la institución también pues hacemos teoría justamente para poder llegar a esta práctica y dar una buena práctica, ¿no? Teniendo un resultado satisfactorio. Entonces vamos a ver por acá. Vamos a empezar entonces vamos a ver entonces, jovencitos, con la solución. Vamos a empezar entonces con el problemita número 1. Muy bien, vamos entonces a dar inicio a la solución de los ejercicios que encierran la parte de física. Yo en esa parte voy a resolver los ejercicios de física. Vamos a resolver entonces los ejercicios. Muy buenas noches, jovencitos. Entonces yo soy el profesor Luis Flores del curso de física y a mi cargo va a estar la solución de los ejercicios de esta segunda práctica que se ha tomado pues el día de hoy en CEPRE-UNI. Entonces vamos a ir avanzando con las soluciones de los ejercicios. Vamos entonces, vamos a ver por acá la solución de los ejercicios. Entonces, vamos a iniciar nuestra solución. Vamos a poner entonces acá ejercicios de la segunda práctica CEPRE-UNI. Vamos a poner entonces, jovencitos, vamos a poner acá el curso. Ahí está. Por acá vamos a poner segunda práctica calificada CEPRE-UNI. CEPRE-UNI 2022-1. Ahí está. Entonces, vamos a ver por acá el ejercicio número 1, jovencitos. Vamos a ver por acá. Vamos a acomodar un poquito más
Ahí está. Nuestra cámara, ahí está, muy bien. Entonces, vamos a empezar, jovencito. Ya, miren, siempre las clases del curso de física, tú sabes que los cursos de ciencia, tanto física y química, requieren bastante concentración y para eso también pues hay que darte las herramientas necesarias, ¿no? Para que todo salga en forma satisfactoria. Entonces, mira, a ver, vamos a poner por acá la pregunta número 1, el problemita 1. Ahí está. Han sido 5 ejercicios y vamos a ver en el problemita número 1, decimos nosotros por acá así. A ver, del enunciado. Del enunciado. Ahí está. ¿Qué nos dice el enunciado? Mira, dice, el vector posición de una partícula viene dado por, y me dan así la posición, mira. Esto es el dato. El vector posición, ahí está, tiene como componentes t cuadrado más t más 1 y más, por acá, nos dicen también que es 1 menos 3t. Ahí está, paréntesis, 1 menos 3t j. Tenemos acá el vector posición, cuyas componentes y j están. Ahora, me están diciendo que esa posición se encuentra en el plano x, ¿sí? Bien. Entonces, nos dicen todo en unidades del sistema internacional. La posición, entonces, debe estar expresado en metros. Entonces, por acá le ponemos una llavecita. Ahí está. Las componentes, ahí está, de esa posición. Y esto está en metros. Metros, ya está. Según lo establecido por el sistema internacional. Entonces, jovencitos, vamos a ver por acá. Vamos a ver por acá. Nos dice, ese es el vector posición, la posición. Dice, siendo t el instante de tiempo en segundos, determine la veracidad o falsedad a las siguientes proposiciones. Primera proposición. Por acá, vamos a ver si eso es correcto o no es correcto. ¿Qué es lo que nos dice? La aceleración de la partícula, vamos a decir así. Nos dice la aceleración. La aceleración de la partícula. La aceleración de la partícula. Ahí está. La aceleración de la partícula. La partícula es constante, nos dicen. Es constante. Es constante. E igual a. Ahí está. Nos dicen que la aceleración de la partícula es constante. Tú sabes que la aceleración es un vector. Y nos dicen que es igual a, por acá nos dicen así, 2i metros por segundos cuadrados. Entonces, nosotros cuando queremos calcular la aceleración de una partícula, por ejemplo, la posición está en función a una expresión cuadrática. Toda función cuadrática se representa como una parábola gráficamente, ¿no? Entonces, si yo quiero calcular la aceleración, decimos acá nosotros, así ven, por teoría, ahí está. Por teoría, voy a establecer lo siguiente, ¿ven? Por teoría. Decimos, jovencitos, la aceleración se va a obtener como. En ese caso, si yo tengo la posición, mira, vamos a decir acá, vamos a decir nosotros acá, la aceleración nosotros lo vamos a obtener como la derivada, ahí está, la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿sí o no? Entonces, también podremos decir que esta aceleración es la derivada segunda de la posición. Cuando nosotros decimos derivada segunda de la posición, decimos derivada segunda de la posición respecto
a la derivada segunda del tiempo. ¿Ven? Ahí está. Entonces, nosotros decimos segunda derivada de la posición respecto al tiempo. También nosotros decimos que la aceleración, ahí está, es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. También. O también decimos nosotros así, ven, que la velocidad, mira, la velocidad es igual a la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, yo creo que el muchacho a veces lo entiende más de esa manera. Entonces, no es más factible que nosotros lo trabajemos de esta manera. Mira, yo quiero la aceleración por teoría. Hemos hecho un recuento teórico y acá vamos a decir nosotros entonces así. Primero, vamos a poner acá, primero, por teoría, primero, la velocidad, ahí está, es la derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Ven? Segundo por acá. La aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces, de esa manera podemos encontrar la aceleración. Entonces, mira, ve, cuando yo derivo la posición, es simplemente la derivada de una función cuadrática, es degradar el exponente. Entonces, nosotros por acá ponemos ese corchete y voy a derivar la posición. Bajo el exponente y sería así, paréntesis, y esto sería 2t más 1. La derivada de t es 1. Todo esto y más, por acá, la derivada de toda esta expresión sería así, menos 3 nada más. ¿Por qué? Porque la derivada de una constante 0, derivada de menos 3, esto sería así, menos 3j. Ahí está. Esto estará en metros por segundo. Entonces, ya tengo la expresión de la velocidad. Ahora voy a derivar la velocidad. Jovencitos, si nosotros derivamos acá en esta primera componente, sería la derivada de 2t respecto a t. Esto sería 2i. Ahí está. La derivada de 1, que es una constante, sería 0. La derivada de menos 3 sería 0. Por lo tanto, la aceleración sería 2i metros por segundos cuadrados. Con ello podemos comprobar que la primera proposición es correcta. Entonces decimos que esto es verdadero. Verdadero. Nosotros acá en el desarrollo de los temas enseñamos al alumno todas estas expresiones, ¿no? Entonces, eso sería la primera proposición. Vamos a ver por acá la segunda proposición. Ya vamos a desarrollar las proposiciones. Vamos a ver por acá. Entonces, mira, eso es lo que nosotros tenemos que enseñar o enseñamos al alumno para que el alumno pueda desarrollar sus ejercicios sin ningún inconveniente. Vamos a ver por acá la segunda proposición. Vamos a poner entonces por acá la segunda proposición. En esta segunda proposición, vamos a ponerlo mejor acá, segunda proposición. Ahí está. ¿Qué es lo que nos dice esta segunda proposición? Nos dice así, nos dice la velocidad de la partícula, dice la velocidad, ahí está, la velocidad de la partícula, la velocidad de la partícula, ahí está, la velocidad de la partícula en el instante t0, en el instante t0, en el instante t0 es, nos dice la pregunta, la proposición, nos dice que es I menos 3J. Vamos a ver por acá. Me dicen que es I menos 3J. Esto en metros por segundo. A ver, nosotros decimos acá, por teoría, todo es teoría, jovencitos, nosotros trabajamos
simplemente con la teoría. El marco teórico que vamos desarrollando nosotros a lo largo del curso es lo que tú necesitas saber para que puedas desarrollar cualquier ejercicio y resolver cualquier situación que se presente a este nivel. Entonces, yo sé que la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces decimos, sí, la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo, entonces no es cierto que esto ya lo conocemos desde la expresión 1. Y esa ecuación sería 2t más 1 y, mira, esto sería así, ¿ven? 2t más 1 y menos sería, ¿no? Menos 3j y todo esto, ahí está, entre llavecitas, metros por segundo. Ahora, si a nosotros nos dicen que la velocidad para t igual 0, entonces, ¿cuánto sería esta velocidad, jovencitos? Para t igual 0, esto me queda solamente 1, sería i, o sea, sería un i menos 3j, ¿ven? Y todo esto en metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería nuestra expresión para esa solución de la segunda proposición. Y mira, ahí nos dicen que sí menos 3j, ahí está, correcto. Y un i o i menos 3j sería la respuesta. Por lo tanto, la segunda proposición también sería verdadero. Verdadero. Hasta ahora estamos bien, jovencitos, ¿no? Esperemos que sí, que todo esté bien. Y vamos a ver por acá la tercera proposición. La tercera y la última proposición. A ver, jovencitos, como tú puedes observar, esta ecuación de la posición nos lleva a una aceleración constante. Y si la aceleración es constante, estamos analizando el MRV. En un MRV, la posición siempre se plantea o se establece como una función cuadrática. Y toda función cuadrática se representa gráficamente como una parábola. La tercera proposición dice la partícula realiza una trayectoria parabólica. Bueno, en ese caso, como tú puedes observar, cuando nosotros tenemos un movimiento que se da en un plano, ahí está, y está en función al tiempo, entonces hablamos de un movimiento, justamente esta gráfica corresponde a una gráfica parabólica, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos una función cuadrática, ¿correcto? Entonces, cuando nos dicen la partícula realiza una trayectoria parabólica, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de paso también de un movimiento bidimensional, entonces estamos viendo nosotros que la velocidad tiene componentes, ¿ven? Tiene componentes en i, j, mientras que la aceleración es constante solamente de un eje. Esta gráfica corresponde a un movimiento bidimensional. Entonces, en un movimiento bidimensional, siempre cuando la ecuación de la posición es una función cuadrática, entonces la trayectoria va a ser una parábola. Siempre en todo movimiento bidimensional con aceleración constante, siempre la trayectoria es una parábola. Entonces, esta tercera proposición es verdadera. Y la aceleración siempre es paralelo al eje de la parábola, ¿correcto? Eso es. Eso sería la solución para el primer ejercicio, jovencitos. Pregunta número 2. En la pregunta número 2, entonces la clave sería verdadero, verdadero y verdadero, ¿no? En la pregunta número 2 dice, una partícula inicia su movimiento desde el reposo con una aceleración constante de módulo 3 radianes por segundo cuadrado, siguiendo una trayectoria circular de 1 metro de radio. Calcula el tiempo transcurrido en segundos desde el inicio del movimiento hasta el instante en que la partícula presenta una aceleración de módulo 5 metros por segundo cuadrado. En este caso estamos hablando de un MCV, ¿correcto? Una partícula inicia su movimiento desde reposo
con una aceleración angular constante, de módulo 3 radianes por segundo cuadrado, y siguiendo una trayectoria circular de 1 metro de radio. Jovencitos, en ese caso, vamos a borrar acá este problemita 1 para ver el problemita número 2. O acá también nosotros podemos decir, mira, si nosotros ponemos acá el problemita número 2, ahí está. Tenemos así, ven, ahí está. Estamos hablando de un MCV. Ahora, ¿qué trayectoria o qué sentido tiene el movimiento de la partícula? Me dicen que parte del reposo. Entonces, y la aceleración angular me dan el módulo. Bueno, entonces en ese caso lo que nosotros podemos hacer es simplemente pues trazar un movimiento circunferencial, ¿correcto? Me están hablando solamente de módulos, ¿no? De módulos. Entonces, a mí me dicen calcular, si parte de reposo, me piden calcular el tiempo, ¿no? El tiempo en segundos que transcurre desde el inicio del movimiento hasta el instante en que la partícula presenta una aceleración de módulo. O sea, me están hablando del módulo de la aceleración. Entonces, nosotros por acá decimos en el MCV. Ahí está. En el MCV, nosotros vamos a tener por acá una trayectoria circunferencial. Tenemos así. Ahí está. Tenemos por acá, ahí está. Vamos a suponer acá el centro de una circunferencia. Ojo, que este movimiento puede ser, ahí está la circunferencia. Podemos tener nosotros por acá, mira, a la partícula, más o menos para orientarnos, en esta posición. Él parte del reposo y luego de cierto momento estará en cualquier punto. Ahí está. Él está acelerando. Entonces, él puede estar en esta posición. Esto es más o menos para darnos una idea. ¿Ve? Por acá y por acá. Entonces, jovencitos, él está acelerando. Entonces, yo puedo decir acá que la aceleración angular está por acá. ¿Ven? Perpendicular al plano. ¿Correcto? Y la velocidad angular también. Tú sabes que en este caso la velocidad angular por la regla de la mano derecha. Entonces, por acá para darnos una idea de lo que está ocurriendo. Ahí está. La velocidad angular está aumentando. Entonces, cuando en el problema te piden calcular la aceleración, nosotros podemos decir acá que la partícula se encuentra en esta posición. Ahí está. Su rapidez angular al inicio es 0. ¿Ya? Ahí estamos, jovencitos. Entonces, vamos nosotros a ver acá lo siguiente, mira. Entonces, nosotros a partir del centro de giro, vamos a trazar la posición. Ahí está. Esto es el radio, esto es el radio, esto es el punto A, y en mi circunferencia esto debe ser el punto A. Luego estaremos por acá en el punto B, entonces la partícula estará en esta posición, en el punto B. Ahí está. A mí me piden calcular, cuando está en ese punto B, más o menos así, me piden calcular su aceleración. Jovencitos, en ese caso, nosotros vamos a decir así, ¿ven? Ahí está. Entonces, va barrido a un cierto ángulo, pero a mí me piden calcular la aceleración. Profe, y cuando en un problema te piden solamente calcular, te piden calcular el tiempo, ¿no? Desde el inicio del movimiento hasta el instante en que la partícula presenta una aceleración de módulo, 5 metros por segundo cuadrado. Él está acelerando. Entonces, mira, como él está acelerando, por acá nosotros diremos que esto tiene una cierta rapidez tangencial. Ahí está. Esto tendrá una cierta rapidez tangencial. ¿Listo? Pero ojo, cuando él está acelerando, no es cierto que la aceleración, por acá, esta es la aceleración. Esta aceleración tiene un módulo tal como 5. Entonces la aceleración y la rapidez tangencial forman un ángulo agudo. Pero en el problema no me piden esta aceleración, sino que me piden calcular este tiempo. ¿Ven, jovencitos? Este tiempo. Ya está.
¿Y cómo podemos nosotros calcular aquello? Para eso, tenemos como dato la aceleración angular. Acá tenemos así. Ahí está. La aceleración angular cuyo módulo, mira, la aceleración angular cuyo módulo es, nos dice el dato, 3 radianes por segundo cuadrado. 3 radianes por segundo cuadrado. Y el radio tiene un valor de un metro. Ya está. Lo que nosotros debemos saber, jovencitos, es saber calcular, por ejemplo, saber cuánto es la aceleración tangencial. ¿Por qué? Porque tú sabes que esta aceleración tiene dos componentes. Esta aceleración instantánea, porque te hablan de aceleración solamente. Cuando nos hablan de aceleración, entonces nos están hablando de la aceleración instantánea. Ya está. Esa aceleración instantánea tiene dos componentes. Uno, en el eje radial, que sería la aceleración centrípeta, y una que es en el eje tangencial, que vendría a ser la aceleración tangencial. ¿Ven? En este caso, la aceleración tangencial y la rapidez tangencial, ahí está, son paralelos. Ahí está. Ahora bien, profe, pero ¿cómo voy a calcular el tiempo si en primer lugar no conozco la aceleración tangencial ni la centrípeta? Ojo, que así se puede determinar. Si yo tengo la aceleración instantánea y una de estas dos componentes, puedo hallar la otra inmediatamente. Ahora, ¿cómo empezamos la solución? En el MCV, ¿qué es lo que se cumple, jovencitos? Acá decimos nosotros, por teoría. Mira, acá voy a decir así por teoría. Ahí está. Este movimiento está en el plano y acá está en el espacio. Por teoría, nosotros sabemos que el módulo de la aceleración tangencial es el módulo de la aceleración angular por el radio. Jovencitos, si la aceleración tangencial es aceleración angular, que vale 3, y el radio vale 1, esto sería 3 metros por segundos cuadrados. Si conozco la aceleración tangencial y la aceleración instantánea, entonces conozco la aceleración centrípeta en B. Por Pitágoras, ¿no es cierto que si L es 5 y L es 4, la aceleración centrípeta, si L es 5 y la tangencial es 3, la aceleración centrípeta debe ser 4 metros por segundos cuadrados. Ya está. Profe, pero si me hubieran pedido la aceleración centrípeta en el punto B, la respuesta sería 4. Pero da la casualidad de que nosotros no nos piden la aceleración centrípeta ni la tangencial, sino nos piden el tiempo de AB. Ahora, lo que tú tienes que recordar ahí es una propiedad muy importante, que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las clases teórico-práctico, a los muchachos incidimos en una propiedad que sale justamente de relacionar la aceleración centrípeta, la aceleración tangencial, el desplazamiento angular o el tiempo transcurrido. Eso lo vamos a ver por acá. Muy buenas noches, Joseph Villalta. Muy buenas noches. Ajá, muy bien, muy bien. Eso es bastante satisfactorio para que les vaya bien, pues, en las prácticas, en los parciales. Ahora, con eso nosotros tenemos que tener en cuenta, y se acuerdan que nosotros, por ejemplo, en la clase teórico-práctico incidimos en esto y le decimos, jovencitos, siempre viene en las prácticas y viene en los parciales. ¿Qué es lo que viene? Vamos a ver acá a continuación. Vamos a poner acá entonces esto. Mira, voy a borrar esta primera parte. Ahí está. Entonces, vamos a decir así. Propiedad. La propiedad que tú debes conocer y saber, la propiedad es lo siguiente. Que la aceleración centrípeta final es igual a la aceleración centrípeta al inicio más 2 veces el módulo de la aceleración tangencial por el desplazamiento angular. Esta relación sale a partir de la ecuación de los cuadrados, pero también nosotros sabemos que como él parte del reposo, la aceleración centrípeta final está en B y la aceleración centrípeta al inicio está en A, pero si en A parte del reposo, mira, esto sería 0. Esto que está por acá sería cerito.
Y la aceleración centrípeta en B, lo acabo de calcular, vale 4. Ahí está. Esto más 2 veces el módulo de la aceleración tangencial. Y el módulo de la aceleración tangencial, ¿cuánto vale, jovencitos? Vale 3. 2 por 3 por. Esta expresión, desplazamiento angular, esto también lo hemos mencionado. Esto cuando parte de reposo no es cierto que es un medio de el módulo de la aceleración angular por el tiempo cuadrado. Y la aceleración angular se conoce, vale 3. Los 2 se cancela y me queda 9, t cuadrado igual a 4. Por lo tanto, jovencitos, ese tiempo sería raíz cuadrada de 4 novenos y esto sería 2 tercios segundos. Y esto, jovencitos, sería la respuesta para ese ejercicio. ¿Ven? 2 tercios. La clave sería avión, ¿no? La A. En la pregunta número 3 nos hablan también acerca de lo que son las leyes de Newton. Ahí está. Problema número 3. Muy bien, ahí está. Tú sabes que nosotros cuando desarrollamos ya sea la parte teórica y práctica, damos tanto la parte teórica como la parte aplicativa práctica de problemas que han venido similares o muy parecidos a los que puedan venir. Entonces, por eso incidimos en ambas partes, tanto en la parte teórica como en la parte práctica. En la pregunta 3 decimos nosotros acá lo siguiente, decimos del enunciado. Por ahí algunos dirán, profe, del enunciado, ahí está. No dicen así, del enunciado. En su obra titulada Filosofía Natural, Principios Matemáticos, publicado en 1687, en ese año, jovencitos, se da inicio a la mecánica clásica o la mecánica newtoniana. Entonces ahí pues Newton afirma en su primera ley. En este caso nos dice, ¿no? Este texto en latín, nos dan un texto en latín conocido hoy en día como primera ley de Newton, se puede traducir como, dice así: todo cuerpo persiste en su estado de reposo o movimiento rectilíneo, movimiento uniforme recto, en la medida que esté libre de fuerza. En caso contrario, se ve obligado a cambiar de estado. ¿Ven? Entonces, eso es lo que establece o lo que nosotros conocemos como la primera ley de Newton. Y dice así: todo cuerpo persiste en su estado de reposo o movimiento uniforme recto, en la medida que esté libre de fuerza. En caso contrario, se ve obligado a cambiar de estado. Eso es lo que nosotros le conocemos como la primera ley de Newton. En relación a esta ley, señale verdadero o falso a las siguientes afirmaciones y marque la secuencia correcta. Entonces, por acá, jovencitos, en la primera decimos acá, por acá entonces decimos de la primera ley de Newton, de la primera ley de Newton, nos dice por acá, primera proposición. Vamos a ver por acá qué nos dice la primera proposición. A ver, en la primera proposición nos dicen, de esta ley se deduce, decimos así, de esta ley se deduce. Ahí está. De esta primera ley se deduce el carácter cualitativo de la fuerza. Ahí está, de la fuerza. Esto es lo que nos dice la primera proposición. Nosotros de la primera ley de Newton sabemos que según el enunciado nos dice, ¿no? Todo cuerpo en reposo o con MRU tiende a permanecer en dicho estado indefinidamente a menos que exista una fuerza o agente externo que modifique su estado inicial de reposo o MRU. Entonces, en la primera ley de Newton solamente se hace una descripción cualitativa de la fuerza. Solamente se describe a la fuerza, pero no se hace mención, no se estudia a fondo a la fuerza, solamente se le menciona.
Entonces, de esta ley se deduce el carácter cualitativo de la fuerza, nada más. Entonces, eso sería verdadero, verdadero. Ahí está. Esto sería verdadero. Se hace una descripción cualitativa de la fuerza, ¿correcto? Entonces, en la segunda proposición, mira, todo respecto a la primera ley de Newton. 2, vamos a poner segunda proposición por acá. Segunda proposición. A ver, ¿qué nos dice en la segunda proposición? En la segunda proposición nos dicen, de esta ley se deduce. Nos dice así, de esta ley se deducen. De esta ley, de esta primera ley, se deducen. Ahí está. De esta ley, primera ley, se deduce que en presencia de una fuerza, que en presencia de una fuerza, por acá, en la segunda proposición, lo que nos dijo la práctica en la mañana de hoy, ahí está, en presencia de una fuerza, todo cuerpo se mantiene en reposo o MRU. Todo cuerpo se mantiene ahí está, en reposo o con MRU. Esto es lo que nos dice en la segunda proposición respecto a la primera ley de Newton. De esta ley se deduce que en presencia de una fuerza todo cuerpo se mantiene en reposo MRU. Falso, porque en presencia de una fuerza todo cuerpo cambia su estado inicial, su estado natural o inicial de reposo o MRU. Fuerza es aquel agente que cambia el estado de reposo o MRU de un cuerpo. Y acá nos dicen que de esta ley se deduce que todo cuerpo en presencia de una fuerza mantiene o se mantiene en reposo MRU. Falso. Bueno, esta segunda proposición sería falso. Ahí está. Falso. ¿Estamos de acuerdo? En la tercera proposición, ahí está. En la tercera proposición, ¿qué es lo que nos dice? En esta tercera proposición nos dice, de esta ley se deduce. De esta ley se deduce. Vamos a borrar aquello. Ya está. Un problemita bastante interesante, jovencitos. De esta ley se deduce. Nos decimos así. De esta ley se deduce. De esta ley se deduce. Ahí está. De esta ley se deduce que fuerza es la acción. Se deduce que fuerza es la acción, que fuerza es la acción. Fuerza es la acción, ahí está. Fuerza es la acción que cambia el estado, que cambia el estado de movimiento, ¿no? El estado de movimiento de los cuerpos, el estado de movimiento de los cuerpos. Por acá decimos así, de los cuerpos. Jovencitos, ¿no es cierto que de la primera ley de Newton solamente se menciona a la fuerza como aquel agente que cambia el estado de reposo o movimiento de los cuerpos, ¿no? Entonces, en este caso, para esta tercera proposición, esto sería verdadero. Verdadero. Entonces, esto es lo que podemos rescatar nosotros de ese tercer ejercicio que constituye lo que es en base a la primera ley de Newton, jovencito, ¿ya? Entonces, vamos a ver, entonces por acá, la solución del siguiente ejercicio.
Vamos a ver por acá el problemita número 4. Vamos a pasar a ver el problemita número 4. Y ese problemita número 4 sería así. A ver, vamos a ver acá. Ejercicio número 4. Ahí está. En este caso, jovencitos, lo que tenemos nosotros, nos dice, en la figura, dice, se tiene un joven, el joven de la figura tiene una masa de 50 kilogramos y ejerce una fuerza horizontal sobre la pared. Entonces por acá tenemos así un jovencito. Ahí está. Ahí está. Ese jovencito está ejerciendo una acción sobre la pared. Vamos a dibujar por acá. Vamos a dibujar por acá, sí. Ahí está. Y tenemos así. Ya está. Es un jovencito, está ejerciendo una acción sobre la pared. Está apoyado en el piso y empujando a esa pared. Ahí está. ¿Ven? Listo. Nos dice, el joven de la figura tiene una masa de 50 kilogramos y ejerce una fuerza horizontal sobre la pared. El coeficiente de fricción estático entre el piso y los zapatos es 0,8. Entre el piso y el zapato, 0,8. Considerando que G, 10 metros por segundo cuadrado, determine verdadero o falso. Pero para eso, jovencitos, vamos a ver nosotros por acá lo siguiente. Mira, ese jovencito está ejerciendo una acción. Entonces, vamos nosotros a hacer una separación imaginaria para analizar qué es lo que pasa entre el jovencito, la pared y el piso. Entonces, por acá nosotros dibujamos a ese jovencito. Mira. Ahí está. Tenemos así. Ahí está. Acá tenemos al jovencito. Ahí está. Hacemos una separación imaginaria entre sus manos y la pared. Por acá. Por acá. Por acá. Entre sus pies. Ahí está. Por acá sí. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, esto es la pared. Esto es la pared. Acá tenemos la pared. Acá tenemos el piso. Ya está. Ese jovencito está ejerciendo una acción sobre la pared. Él está aplicando una fuerza sobre la pared. Una fuerza de acción sobre la pared. Una reacción sobre sus manos. Ahí está. Acción-reacción. Ahí está. Una fuerza F por acá. La misma fuerza F por acá. Acción-reacción. Fuerza de acción sobre la pared. Fuerza de reacción sobre sus manos. Ahora, ¿no es cierto, jovencitos, también que tenemos acá al peso del muchacho? El peso del muchacho, como la masa del muchacho es 50 kilogramos y la gravedad vale 10, la fuerza de gravedad por acá sería de 500 newton. Es la fuerza con la que él está apoyado. Ahí está, es la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre él. Pero esta persona, al hacer una separación con el piso, no es cierto que surge el par acción-reacción. Una acción sobre sus zapatos y una reacción sobre el piso. Ahí está. Por acá tenemos una acción que le llamamos una acción normal. Ahí está. Y acá tenemos una reacción normal también. ¿Te das cuenta? Ya está. Eso es lo que está pasando. Ahora, profe, pero me dan coeficiente de rozamiento. Mira, tú sabes que este cuerpo está en equilibrio. Entonces, todas las fuerzas deben de equipararse. La fuerza resultante debe ser 0. Entonces, si acá tengo el peso, tengo la normal. Se están equiparando estas dos fuerzas. Pero a esta fuerza que ejerce la pared sobre las manos del muchacho, debe ser equiparado
por una fuerza de contacto que aparece pues entre los pies y el piso, porque él al empujar la pared también lo empuja, pero él no desliza sobre la pared. ¿Por qué? O sobre el piso, porque se manifiesta la fuerza de rozamiento, ahí está, estático, oponiéndose al posible deslizamiento. Fuerza de rozamiento estático. Pero la fuerza de rozamiento cumple con la tercera ley de Newton, acción y reacción. Ahí está. En este caso esto sería fuerza de rozamiento estático. Ahí está. ¿Ven? Pero a mí me interesa analizar al muchacho. Muy bien. Entonces ya está. Como el coeficiente de rozamiento es 0,8, nos dice, vamos a ver cuánto es el coeficiente o la fuerza de rozamiento estático máximo por acá. Acá decimos nosotros, jovencitos, por teoría. Ahí está, por teoría. La fuerza de rozamiento estático máximo, solamente él tiene ecuación, y su ecuación es el coeficiente estático por la normal. Entonces, ese coeficiente estático sería 0,8, 8 décimos, por la normal que sería 500. Jovencitos, la máxima resistencia al deslizamiento sería 400 newton. O sea, mientras yo no aplique una fuerza mayor a esta fuerza, el cuerpo va a mantenerse en reposo. ¿Ya? Ahí está. Eso es lo que nosotros podemos rescatar de los datos que tenemos. Ahí está. Bien, ahora nos vamos a responder las preguntas de teoría. Una cosita más, jovencitos. ¿No es cierto que la fuerza de rozamiento estático y la normal son componentes de una fuerza resultante? Por lo tanto, nosotros no trabajamos con componentes cuando analizamos el diagrama o realizamos el diagrama de cuerpo libre de un cuerpo, sino analizamos las resultantes que sobre él están actuando. Entonces, la fuerza de rozamiento estático o la fuerza de rozamiento y la normal me van a dar una fuerza que le voy a llamar reacción del piso en ese caso. Y sería la resultante de los dos. ¿Ven? A esto le llamamos reacción del piso. Entonces, si a mí me pidieran el diagrama de cuerpo libre, sería el peso, la fuerza de contacto entre las manos y la pared y la reacción del piso. Mas no consideraríamos la fuerza de rozamiento y la normal como componentes. Siempre trabajamos con la fuerza resultante. Como segunda condición, o si no está la fuerza resultante, podrían estar estas dos componentes. ¿Ya? Pero primero trabajamos con la resultante. Entonces ahora nos vamos a ver las preguntas de verdadero o falso. Entonces por acá diremos nosotros, primera proposición. ¿Qué nos dice en esa primera proposición? Nos dice así el enunciado, jovencito, dice así. Si el joven ejerce una fuerza horizontal, decimos sí, el joven, ahí está. Si el joven ejerce una fuerza horizontal, de 300 newton, ya está. Nos dicen sobre la pared, sobre la pared, coma, diremos entonces, se mantendrá en equilibrio. Entonces por acá decimos se mantendrá en equilibrio. Se mantendrá en equilibrio. Jovencitos, ¿no es cierto que la fuerza de rozamiento estático es una fuerza que actúa sobre un cuerpo que está en reposo, ¿no? En reposo relativo, decimos. Si nosotros no vencemos la fuerza de rozamiento estático máximo, que es 400, entonces el cuerpo no va a deslizar. Cuando él empuje con una fuerza de 300 newton, la fuerza de rozamiento estático será 300 y el cuerpo sigue en reposo. Por lo tanto, según aquello, para poder moverlo,
debo aplicar, o el cuerpo esté a punto de deslizar, debo aplicar una fuerza mínima de 400 newton. Como estoy aplicando 300 newton, el cuerpo está en equilibrio, está en reposo. Por lo tanto, esto es verdadero. Esto es verdadero. Ahí está. Es verdadero, ¿ok? Vamos a ver por acá la segunda proposición. ¿Qué nos dice la segunda proposición? Ahí está. Segundo. Nos dice por acá. A ver, si el joven logra ejercer una fuerza horizontal de 500 newton sobre la pared, inevitablemente deslizará sobre el piso. Claro, pues jovencito, mira, si la máxima resistencia al deslizamiento es 400 y yo estoy aplicando una fuerza de 500, entonces va a deslizar, ¿sí? Entonces, en ese caso va a deslizar, ¿correcto? Entonces, en ese caso sería, a ver, decimos acá, si el joven ejerce una fuerza sobre la pared, una fuerza sobre la pared, de 500 newton, entonces inevitablemente deslizará. Entonces, inevitablemente, eso es lo que nos dice y eso es lo que estamos llegando como conclusión. Inevitablemente deslizará. ¿Por qué? Porque estamos venciendo la resistencia al deslizamiento. Deslizará. Entonces, eso, jovencito, va a ser verdadero, porque esta fuerza es mayor que la máxima resistencia al posible deslizamiento. Entonces, esto es verdadero. Ya está. Y la tercera y última proposición. La tercera y la última proposición. Ya está. Nos dice, en las siguientes figuras, el diagrama de cuerpo libre correcto del joven corresponde a la opción B. Profe, ¿y cuáles son las opciones? Bueno, en ese caso tenemos tres opciones por acá, así miran. Tenemos acá al jovencito, ahí está. Ahí está. Tenemos acá al jovencito, tres opciones. Y por acá tenemos otra opción. Ahí está. Mira, en la primera, la letra A sería así. Sería por acá así. La letra A sería así. Por acá. Por acá. Ya está. Por acá. Y por acá. La letra o la opción B sería así. Por acá. Fuerza por acá. Y fuerza por acá. Esta es la opción B. Y la opción C sería por acá. Ahí está. Sería así. ¿Te das cuenta? Tendríamos por acá y por acá. Esas son las opciones que se están manejando y estas serían las opciones. Esto sería A, esto sería B y esto sería C. Jovencitos, ¿cuál para ustedes creen que va a ser el diagrama de cuerpo libre correcto para este muchacho? Sería el peso, la fuerza sobre sus manos y la reacción del piso. Sería la B. Entonces esto sería verdadero. Es lo que nos dicen, ¿no? El diagrama de cuerpo libre correcto para ese muchacho sería la B, nos dice, ¿no? Entonces eso es correcto. Si nos hubieran dicho A o C, serían incorrectos, ¿sí? Es la
B. Porque siempre se trabaja, jovencitos, con las componentes de la reacción del piso, no, sino con la reacción del piso. Y eso sería la solución para el ejercicio número 4. Todos serían correctos. Y la quinta pregunta es un problemita de torque, pero los problemitas de torque, por ejemplo, a veces nos vienen problemas donde tenemos que aplicar la definición de torque, que es posición aspa fuerza o producto vectorial de la posición y la fuerza, como también a veces nos vienen problemas donde debemos aplicar la expresión escalar del torque. Profe, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Puedo hacerlo con cualquiera de ellos dos? Claro, jovencitos, sino que nosotros empezamos definiendo el torque como una cantidad vectorial, y es un vector, pero también en los problemitas vienen aplicaciones escalares. Por ejemplo, en el problema número 5 dice así: en la figura, la barra homogénea B de 10 kilogramos, acá tenemos un murito, mira, acá tenemos un murito, nos dan un muro, ahí está, un murito por acá, ahí está, un murito, este muro, ahí está, listo, en ese murito vamos a tener nosotros un cuerpo, una barrita, que esta puede ser apoyado o articulado. Bueno, en este caso tenemos nosotros así, ¿ven? Tenemos por acá una barrita. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Ahí está esa barrita. Tenemos acá una barrita homogénea. Ahí está, una barrita homogénea. Y por acá tenemos una cuerda o un cable, ¿no? Un cablecito. Tenemos, la barrita es AB. AB por acá. Y por B tenemos un cable, una cuerda, un cablecito. Vamos a hacerlo por acá así. Más o menos así. Ahí está. Ahí está. Acá tenemos el punto B. Acá tenemos un cablecito, ya está. Y nos dicen que esta longitud es 2 metros. Ahí está. Desde un extremo hasta el otro extremo. Esto vale 2 metros. Ahí está. 2 metros, jovencitos. Listo. Ahí está, ¿ven? En ese problemita nos dicen así el dato. Esta barra homogénea B, 10 kilogramos, y nos dan por acá la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad siempre vertical y hacia abajo. Esa es la figurita del problema. Y nos dan como dato, jovencitos, nos dan como dato por acá. Vamos a ver por acá. Miren, jovencitos, nos dicen, en ese ejercicio, nos dicen así, ¿ven? Que el murito donde está apoyado la barra y sosteniendo ese cable mide 2 metros. Además nos dicen que la barra mide 160 centímetros de longitud. Esta barrita mide 160 centímetros y es homogénea, entonces en el punto medio, ahí está. Esto es su centro geométrico o su centro de masa. Como esa barrita es homogénea y tiene una masa de 10 kilogramos y la gravedad es 10, su peso vale 100. Ahí está. Su fuerza de gravedad o peso, masa por gravedad, en magnitud, 100 newton. Ahí está. Como esta barrita mide 160 centímetros, esto será 80 centímetros por acá, 80 centímetros por acá. 80 por ahí y 80 por acá. Ahí está. Ya está. 2 metros, 160. Y además nos dicen, jovencitos, a ver, dice, en la figura, la barra homogénea B de 10 kilogramos y 160 centímetros de longitud está en equilibrio, apoyada en la pared y sujeta mediante una cuerda de 120 centímetros. Jovencitos, 160, esto mide
120 centímetros. ¿Y para qué me dan esas longitudes? Si no voy a trabajar como en geometría, sino en física voy a trabajar con fuerzas. Mira, él es 5 por 40 centímetros, 200 centímetros, 5 por 40, 3 por 40, 4 por 40. Entonces, lo que nos están dando ahí es un triángulo rectángulo. Notable, donde este angulito es 37 grados. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces, 37, 90, 53. Estaba el dato escondido. Dice ahora, calcula el módulo de la tensión en la cuerda. Considere G 10 metros por segundo cuadrado. Muy bien, me piden el módulo de la tensión en la cuerda. Con eso el problemita yo creo que está ya casi resuelto, porque si hacemos el corte por acá, aparece la tensión. Ahora, jovencitos, ¿qué hacemos? Nosotros sabemos que en este caso el peso y la tensión son dos fuerzas y me falta una fuerza en el punto de apoyo, en el punto A. Profe, ¿pero en A habrá normal? No. Debe haber fricción, debe haber una reacción. Porque no es cierto que la tensión y el peso son concurrentes. La reacción en A también debe ser concurrente a estas dos fuerzas. Por lo tanto, y además me doy cuenta que en A debe haber fricción, porque si no habría fricción la barra caería y no habría equilibrio. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, como en la mayoría de los casos, tomar como eje de giro el punto A. Entonces, respecto al punto A, voy a tomar torque. Pero ahora ve, no es cierto que respecto a las fuerzas que actúan sobre el eje de giro desaparecen y solamente me quedaría la tensión y el peso. Respecto a, el peso le produce un efecto de giro por acá, sí, horario, negativo, y la tensión le produce un efecto de giro antihorario, positivo. Entonces diremos, el torque de las fuerzas que le producen efecto de giro en un sentido son numéricamente igual a las fuerzas que le producen torque en un sentido opuesto al anterior. O sea, si uno es horario, el otro es antihorario. Respecto a un mismo punto, para que esa suma de torque sea cero. Entonces, nosotros decimos así. Respecto al punto A. Respecto, jovencitos, al punto A. Ya está. Voy a decir así. Mira, acá hacemos lo siguiente. Que el módulo del torque de una fuerza que le produce un efecto de giro horario debe ser igual o numéricamente igual el torque de la fuerza de gravedad respecto al punto A debe ser igual al módulo del torque de la tensión también respecto al punto A. ¿Ven? Eso es lo que se hace en ese caso. Cuando nosotros vamos a reemplazar, en este caso cuando trabajamos con módulos, la fuerza y el brazo o la distancia deben ser mutuamente perpendiculares cuando trabajamos en forma escalar. Jovencitos, para ese peso de 100 newton, no es cierto que en ese caso su brazo sería esta distancia. Esto sería la distancia. ¿Te das cuenta? Entonces, 90 grados por acá. Si él es 37, él es 37. Entonces, 5 por 16 a 37, 3 por 16, esto debe ser 48 centímetros. Entonces, para el peso, que es 100 newton, entonces su brazo sería 48. Esto sería 100 por 48 centímetros, igual a la tensión que la fuerza por su brazo, que sería 160 centímetros. ¿Te das cuenta? Entonces por acá se va un cerito, podemos sacar 16ava, 3 por 10, por lo tanto, jovencitos, la tensión que soporta a esa cuerda vendría a ser igual a 30 newton. Y de esa manera estamos llegando al final de la solución de nuestros ejercicios correspondientes al curso de física. ¿Te das cuenta? Que los problemas pueden ser complicados o pueden ser sencillos dependiendo de cuánto entendamos la teoría y cómo lo pongamos en práctica. La teoría que nosotros le damos en la institución es justamente para que estos problemitas lo puedas hacer en forma rápida, porque resolvemos problemas de ese tipo. O sea, problemas parecidos a eso hemos resuelto varios,
otros casos también que han venido y que se puedan dar. Entonces, solamente va a depender mucho de cuánto estés practicando, jovencito, ¿ya? Eso es lo más importante. Muy bien, esperando que esta solución haya sido, pues, entendible y que se haya, pues, sujetado a las expectativas de ustedes, muchachos, que han dado el examen. Esperemos que ustedes que están dando el examen y a los que simplemente, pues, se están preparando, pero también quieren conocer qué tipo de preguntas vienen, ya sea en la parte teórica como en la parte práctica, nosotros en la institución estamos pues con bastantes ansias y ganas de dar todo el conocimiento que se requiere, tanto para que cuando estás en la pre o cuando estás preparándote para un examen ordinario no tengas ningún inconveniente. Muchas gracias, jovencitos, buenas noches y nos vemos en otra siguiente transmisión para seguir haciendo las soluciones de otra práctica o de repente de los parciales. Ha sido un gusto estar frente a ustedes. Cuídense, jovencitos, y nos vemos hasta otra ocasión. Hasta pronto.